las fronteras. Muy bien, y lo decíamos al comienzo, Álvaro la semana pasada estuvo conversando con la fotógrafa Ana Zurinyach y con el director de Médicos Sin Fronteras, David Cantero Pérez, porque bueno, ella está haciendo una muestra fotográfica que se llama Éxodo, que está en el Centro de Cooperación Española, pasó por nuestro país, ya se fue, por eso era una buena oportunidad para conversar con ella y obviamente con él también, así que vemos la nota. Vamos a empezar a hablar ahora de una organización que está instalada en Uruguay desde hace ya casi 2 años, si no me está fallando la memoria, que es Médicos Sin Fronteras, y de algunas de las actividades que se realizan en conjunto con Médicos Sin Fronteras desde distintos lugares. Cuando una organización trabaja en zonas de conflicto, en zonas de guerra, en zonas donde hay mucha gente sufriendo y demás, necesita, entre otras cosas, hacer visible su actividad. Si la hace visible y demuestra que está trabajando bien y la gente se va enterando, aparecen las formas de financiar la tarea, porque es como una chapa que le da gente que trabaja bien, vamos a apoyarlo, dice la gente. Se arman, por ejemplo, colectas callejeras. Aquí se han visto en la zona de la feria de Villa Biarritz grupos, hordas de jóvenes que van munidos de unas latitas para que la gente ponga sus monedas y puedan financiar trabajos. Estoy recibiendo, por un lado, al director regional de Médicos Sin Fronteras, David Cantero Pérez, gracias por estar por acá, y a Ana Zurinyach, ¿lo dije bien? ¿No lo dije bien? Zurinyach, en realidad. Bueno, muchas gracias a los dos por la visita, y en realidad voy a comenzar contigo, Ana, porque tú sos la excusa de que Médicos Sin Fronteras esté hoy en el programa, y sobre todo tu fotografía y tu trabajo junto a ellos. ¿Cómo te acercaste a una organización así? ¿Tenías el interés de ir a zonas donde había conflictos y conocer y denunciar esa realidad a través de la imagen? ¿Qué fue lo que te llevó? Sí, yo quería, bueno, ya cuando estudiaba periodismo, ¿no?, en la facultad, tenía clarísimo que quería dedicarme al periodismo internacional, y analizando un poco el panorama de medios en España, que es donde yo trabajo, vi que la apuesta por la información internacional no es su prioridad, entonces intenté buscar la manera de acercarme, ¿no?, a estas poblaciones y contar las realidades que a mí me movían. Entonces una manera que encontré fue Médicos Sin Fronteras. Tuve mucha suerte porque trabajar con Médicos Sin Fronteras como fotógrafa pues no es fácil, y bueno, empecé con ellos como voluntaria, luego hice una beca con la universidad y luego estuve con ellos trabajando 5 años con contrato, y ahora sigo colaborando con ellos, pero ya como freelance, ¿no? Porque también estar con una organización humanitaria te da pie a ver realmente qué está pasando en las situaciones más extremas, ¿no? Que Médicos Sin Fronteras es una de las únicas organizaciones que llega a puntos muy remotos del mundo, y te da esta posibilidad, pero también yo creo que hay un momento que tienes que alejarte un poco para poder ver el problema un poco más en global, ¿no? Entonces sigo colaborando con ellos y espero poder hacerlo siempre, porque como periodista yo creo que es un lujo poder visitar proyectos de Médicos Sin Fronteras en el mundo. ¿Cómo se relaciona la fundación con en este caso con una fotoperiodista, pero en general con los medios? ¿Qué rol, qué se le adjudica? Es como yo decía, es lo que le da credibilidad poder mostrar los proyectos, tiene que ver con una intención en realidad más que de eso, de denunciar las situaciones que pasan. Bueno, Médicos Sin Fronteras tiene como 2 grandes patas, ¿no? Una que es evidentemente el acto médico en sí de ayuda humanitaria, y luego tiene la otra pata de dar testimonio de lo que estamos viendo, o en el caso extremo incluso denunciarlo, ¿no?, y delante de quien sea. Entonces en esa otra pata de dar ese testimonio, de dar a conocer las realidades de las que somos testigos directos, evidentemente los medios juegan un rol importantísimo, ¿no? Y evidentemente la imagen, ¿no?, los fotógrafos, todo tipo de periodistas. Entonces para nosotros es clave, ¿no?, que poder hacer esa alianza para poder contar qué es lo que estamos viendo. Es verdad que nos ayuda a financiarnos, evidentemente, pero yo creo que más importante que conseguir esa financiación... Yo lo decía desde el lado de la credibilidad, no digo que sea un objetivo a la hora de... Y está muy bien, tenemos que explicar lo que trabajamos, dónde trabajamos, en las condiciones en las que trabajamos, lo que sufren las poblaciones a las que atendemos, que eso realmente es el objetivo de lo que queremos cuando estamos comunicando, pero más allá de esa parte de la financiación, que también es importante para mantener nuestra independencia y poder seguir trabajando, es el sensibilizar a las poblaciones de estos otros países, otros lugares, para que vean y se sumen a este proyecto, no solo de manera económica, sino de voluntariado, por ejemplo, como decía Ana, ¿no? De muchas otras maneras, ¿no? Bueno,
esto que dice David, yo por ejemplo que he estado dentro y un poco tienes el miedo, ¿no? Porque corren mucho imágenes del blanquito ayudando al negro, sí, y yo pensaba, yo no quiero hacer este tipo de foto, pero con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, a mí me han dejado, siempre y cuando no afecta a las operaciones que tienen ellos en terreno, contar realmente lo que pasa en las poblaciones donde ellos trabajan, ¿no? No buscan, evidentemente necesitan financiarse porque la mayor parte de sus ingresos es a través de gente que da dinero. Donaciones voluntarias. Pero lo que más les importa y lo que más a mí me presionaban es, bueno, cuenta la realidad donde estamos trabajando para que la gente entienda un poco un poco o mucho, qué es lo que nos mueve a ir allí, ¿no? ¿Y se coordina de alguna manera el cómo contarlo? ¿A qué me refiero? Ustedes trabajan, la organización trabaja con las personas de repente que están heridas en una zona de conflicto, con poblaciones que están deshidratadas en zonas donde no hay acceso a veces al agua potable y a veces ni siquiera un agua que no esté que no sea potable tampoco. Las imágenes pueden manejarse de muchas formas. Hemos visto en algunos conflictos imágenes absolutamente escandalosas, escandalizantes y provocadoras desde un sentido que en realidad termina exponiendo a quien está padeciendo esa situación, que es desagradable y que es como un abuso de la imagen. Por otro lado, también uno quiere impactar porque son realidades muy fuertes y hay que contar el drama, y el drama solo se cuenta mostrándolo. Como el punto de la línea de equilibrio es como la del el equilibrista que va por allá arriba y no tiene red abajo. Eso se conversa, hay una confianza 100% de la persona a la que se invita a trabajar. ¿Cómo lo trabajan entre ustedes? ¿Tú les consultás a ellos? ¿Arman directivas? Me intriga esa parte del trabajo. Bueno, Médicos Sin Fronteras sí tiene unas directivas para todos los fotógrafos que... ¿Una suerte manual de estilo? Sí, un manual de estilo que es para todos los fotógrafos que trabajan con ellos, ¿no? Tú no, como fotógrafo, si trabajas con ellos, tú no puedes contar la historia de alguien si no tienes el consentimiento firmado, ¿no? Ajá. Y otra de las cosas que desde que yo empecé, además yo me he formado con Médicos Sin Fronteras, me he criado, mi carrera ha sido con ellos, pues intentan evitar sacar la imagen de un niño solo, ¿no? Siempre que hay un niño, pues para no dar esta imagen en picado de un niño solo, ¿no? Que te da como pena. Esto, por ejemplo, está como muy... El golpe bajo está prohibido. Prohibido. Completamente. Y bueno, sobre todo, y yo por ejemplo en Médicos Sin Fronteras hay un fotógrafo que para mí es mi maestro, ¿no? Mi padre profesional, que es Juan Carlos Tomasi, que él siempre tiene obsesión en dignificar a la gente que sacan sus imágenes, ¿no? Y yo creo que esa es la línea más importante que Médicos Sin Fronteras y Juan Carlos Tomasi me han enseñado a mí, ¿no? Haz fotos que la gente salga dignificada. Eso ¿Cómo no se quiero dignifica? Para quienes no sabemos, quienes no somos fotógrafos, tenés una persona en una camilla que está sufriendo, que tiene un batallón de gente alrededor que está tratando de salvarle la vida, de ayudarla a parir en condiciones extremas, lo que sea. ¿Cómo se le da? ¿Hay una forma de darle dignidad a esa imagen? ¿Confías 100% en tu ojo o hay parámetros estéticos, llamémosle, que sean los que permiten hacer eso? Yo, para mí, lo más importante es que una imagen cuente, ¿no? Entonces, los parámetros estéticos evidentemente los tienes que tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, muchos de los parámetros estéticos, la luz, ayudan a que esa imagen también cuente, pero sobre todo es que la imagen cuente y sea lo más fiel a la realidad posible, ¿no? Dignificar a una persona, para mí, no es que salga con bien vestido y sonriente, como salían los dictadores, ¿no? Por ejemplo. No es eso, sino es ser lo más fiel a lo que está pasando posible y no hacer una imagen que te cause pena gratuitamente, ¿no? O sea, una cosa es que una imagen te conmueva, te crea un sentimiento de rabia, de tristeza, eso es una cosa, pero la otra es que tú sientas como pena y compasión por una persona, ¿no? Y eso con la imagen yo creo que es importante controlarlo como fotógrafo, porque sí creo que una imagen puede inducir a sentimientos de ay, pobrecitos, ¿no? Pues no, pobrecitos están sufriendo, muévete un poco, ¿no? Que te dé rabia, para mí es mucho más importante. Generar acción. La mirada de Ana es muy interesante. Yo creo que puedo contar un caso excepcional, ¿no? Hablando de la dignificación de estas personas. Pudimos trabajar juntos, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Teníamos un proyecto en el que básicamente estábamos tratando a víctimas de violencia sexual, ¿no? Y hablabas un poco de esa libertad que les podemos dejar. A mí, cuando me decían no te preocupes, no te vamos a sacar las fotos, ¿no? Y evidentemente lo que no queríamos era mostrar los rostros de estas mujeres, porque queríamos sobre todo protegerlas, ¿no? Y sinceramente no me imaginaba cómo lo iban a hacer.
¿no? Y el resultado fue fantástico, ¿no? Ellos son capaces de tener esa mirada y de bueno, sacar unas fotos bien, yo diría, bien bonitas, porque la palabra al final era bonitas de algo tan impresionante. Que además de todo el drama que se cuenta, no deja de ser un hecho artístico en un punto, la fotografía, ¿no? Entonces, alcanzar determinados niveles la transforma en un hecho artístico más potente aún, un hecho artístico que denuncia o una fotografía que se transforma en arte, no sé en qué orden será la cuestión, pero así funciona. La muestra de fotos de Ana va a estar en el Centro de Formación de la Cooperación Española, aquí en Montevideo, en la calle 25 de Mayo y 33. ¿Qué material va a poder ver, más allá de las imágenes que estamos mostrando y que hemos mostrado a lo largo de la charla, qué material va a poder ver la gente, tu trabajo, en dónde fue, qué zonas recorriste? Lo importante, bueno, lo que intentamos con el proyecto y la muestra es mostrar diferencias y parecidos entre un refugiado, un desplazado y un migrante, ¿no? Existe muchas veces, pues existe una gran confusión entre qué es una cosa, qué es la otra, y además una cosa es lo que está escrito sobre papel y la otra es lo que pasa en realidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos es seguir el éxodo por el Mediterráneo, centrado primero en los sirios, después en la población subsahariana, que al final es la gran mayoría la que cruzan el Mediterráneo. Hicimos también desplazados en Sudán del Sur, es otro de los contextos que se pueden ver en la muestra. Los desplazados son los grandes olvidados de esta crisis, o en Europa sobre todo, ¿no? Llaman la crisis de los refugiados. Se considera que ya está resuelto, si están ahí, están en un campamento cerca de la casa y deben estar pasando bárbaro, les dan la comida y el agua. ¿Qué más quieren, no? Como esa mentalidad. No se habla, ¿no?, de los desplazados, que son esta gente que huye de la violencia, pero es que encima no son capaces de salir de las fronteras de su propio país. Hay siempre la cifra de más de 65 millones de personas huyen a causa de la violencia, pues de estos 65 millones, más de 40 millones son desplazados. Entonces, el drama de los desplazados, yo creo, siempre insisto, de que no está lo suficientemente reflejado ni en los medios de comunicación ni en todos los comunicados públicos que se hacen hablando en torno a este tema. Y después también hemos incluido el contexto de México, la ruta que hacen centroafricanos a través de México, donde a esta población se le suele llamar migrantes, pero muchas veces estas personas huyen de sus países también a causa de violencia, ¿no?, de la violencia que sufren en Honduras, El Salvador con las maras, por ejemplo, y Guatemala. Y además huyen de violencia, pues que además sufren muchísima violencia durante la ruta, ¿no? Entonces, bueno, en el imaginario colectivo, en la gran mayoría de la gente, bueno, esta gente sale de sus países a buscar una vida mejor en Estados Unidos, pues que muchísima gente, Médicos Sin Fronteras ha sacado un informe hace un mes o dos, donde se cuenta y queda constancia de que mucha gente huye de violencia, ¿no? Entonces, llamarles migrantes y tenerlos considerados migrantes económicos, pues no es fiel a la realidad, ¿no? No, claro, y lo que decías sobre la letra en papel es interesantísimo, porque hablabas de los sirios. Europa dijo, vamos a recibir a una cantidad, en Alemania los querían recibir como mano de obra barata, en el otro lado no sé qué, y resulta que no sé si llegaron a cuánta gente dejaron pasar, se levantaron un par de muritos por ahí por Austria y dijeron, de aquí no pasa más nadie, pero a la hora de posar en la foto y firmar un papelito lindo quedaban todos muy bonitos, ¿no? Bueno, un par o más muros se han abierto en Europa desde esto, pero sí, claro, y ahora lo que ha hecho la Unión Europea, bueno, ahora hace un año, es, ¿no?, firmar este acuerdo con Turquía, y lo que ha hecho es comprar una gran frontera con Turquía, ¿no? Claro. Y ahí están todos retenidos. Puso una aduana humana. Correcto. ¿No? Es tremendo. Quiero cerrar haciéndote una pregunta a ti, David, sobre la presencia, yo decía al principio, Médicos Sin Fronteras, si mi memoria no falla, está en Uruguay desde fines de 2014 más o menos. Yo no sé cómo son las evaluaciones, si se hacen, si no se hacen, si se hacen cada 3 años de repente y todavía no fue momento, pero ¿qué ha dejado este tiempito en Uruguay? Sí, nosotros lo medimos en tiempo real, cómo están yendo las cosas en Uruguay. La verdad es que están yendo muy bien. Hoy en día ya tenemos 10.000 uruguayos que nos apoyan de manera regular, con sus donaciones económicas mes a mes, y eso es importantísimo en este poquito espacio de tiempo. Y más allá de eso, bueno, toda la repercusión que estamos teniendo cada vez más en los medios, estamos siendo capaces, si bien ya veníamos trabajando mucho en Uruguay en comunicación y explicando lo que hacíamos, como bien decías, es solamente hace 2 años que empezamos a captar fondos y a estar mucho más presentes acá, y la respuesta de la población uruguaya está siendo muy buena, ¿no?
Me alegro mucho. Les recuerdo que la muestra de los trabajos de Ana, unos trabajos que son conmovedores. Nosotros tuvimos la suerte de uno al preparar una nota es que recibe el material antes y lo puede ver por anticipado. Va a estar en el Centro de Formación de, quiero decirlo correctamente, de Cooperación Española en Uruguay. Es allí en 25 de mayo, esquina 33. La inauguración fue el 7 de septiembre, así que está abierta la puerta para que vayan y, bueno, por un lado disfruten el trabajo porque tiene un costado disfrutable, pero por otro vayan dispuestos a salir conmovidos. Gracias a los dos por la visita. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante.